algunas experiencias, algunas ideas con ustedes. Realmente lo agradezco. Em, pues definitivamente tengo algo que aportar a raíz de el trabajo que desarrollo. Algunos de ustedes saben, eh, desde el herbario formamos un equipo de trabajo bastante activo en investigación. Y en este momento, por supuesto, quiero aprovechar para invitarlos a todos a participar de nuestras actividades. En los siguientes momentos voy a desarrollar mi presentación. Como siempre sucede con el Zoom, les pido por favor que me avisen si hay cualquier desperfecto. A veces el audio se quiebra o se pierde. Todas estas cosas pueden suceder. Me avisan con toda naturalidad para ver cómo solucionamos cualquier problema de ese tipo. ¿Ok? Y entonces, bien, voy a intentar compartir mi pantalla con ustedes. Vamos a ver si lo consigo. Eh, bien, entonces, esta noche hay en el ambiente unas ideas tan interesantes, ¿no? Que tienen que ver con la investigación. Y creo que hay varios comentarios. De repente voy a comenzar con esta primera lámina para reiterarles que vivimos en un país maravilloso, es un país enorme, vasto, nuestro querido país, el Perú. Muchos de nosotros somos viajeros por nuestra profesión desde siempre y nunca sentimos que realmente lo conocemos completamente, ¿no? Siempre hay una porción del territorio, a veces amplia, en la cual no hemos estado. Y entonces, siempre pienso que el Perú es un país maravilloso, vasto, ¿no? Casi que interminable, si queremos verlo de esa forma, y en cierta medida desconocido, porque hay vacíos de conocimiento que son bastante claros, bastante obvios, ¿no? Entonces, quería mostrar este mapa, el mapa que tiene esos puntos. Este mapa, a propósito, fue el resultado de una tesis de una estudiante brillante, ahora doctora, Euridice Honorio. Eh, Ella hizo un trabajo de investigación de tesis sobre los vacíos de colección botánica, dendrológica, en el Perú. Y este trabajo, que yo lo supervisé, llevó a productos como este mapa que estamos viendo, ¿no? Por eso les decía, vivimos en un país vasto, maravilloso y hasta cierto punto desconocido, porque si bien es cierto, las imágenes de satélite nos dan el espejismo de que conocemos el territorio del Perú y vemos imágenes a veces con muy buena resolución. Lo que sucede en realidad es que desde el punto de vista de las especies que existen en el territorio, pues hay vacíos de conocimiento y para áreas que son grandes no sabemos exactamente qué especies están allí. Estoy hablando no solamente de plantas, también de animales, por supuesto, ¿no? Y esto me lleva al primer punto que quería mencionar, y que lo he anotado en la parte de abajo de esta lámina, y es que a todos nosotros, pienso yo, tarde o temprano nos va a tocar, por la misma naturaleza del país en el que vivimos, eh, estar en la situación de estar en una localización geográfica de trabajo o en una situación de trabajo en la cual descubrimos que no contamos con información, ni siquiera la información más básica, ¿no? Ustedes saben, yo soy dendrólogo y en esa perspectiva, pues, hay
muchos lugares en el territorio del Perú para los cuales no tenemos ni siquiera la información de cuáles son las especies de árboles que hay en ese entorno en el cual nosotros, en el cual nos puede estar tocando trabajar, ¿no? Entonces, la investigación en ciencias forestales, en el fondo, es una necesidad que está siempre presente por la misma naturaleza de nuestro país maravilloso, vasto y desconocido, ¿no? Es algo como ineludible. Y allí hay dos alternativas, o sea, nosotros podríamos conseguir un fondo para financiar a alguien que haga la investigación o hacerla nosotros mismos, por lo menos en un nivel básico, ¿no? Consecuentemente, en mucho las circunstancias nos empujarán y yo creo que muchos de ustedes que ya están teniendo experiencias de salir al campo, de hacer prácticas o de participar en cursos de campo, cosa que es algo lindísimo y extraordinario en nuestra facultad, esa formación en la cual los estudiantes están continuamente en contacto con la realidad del país. Decía, pues esta situación nos enfrenta a este nivel de falta de referencias, de falta de información que tendremos que asumir de una forma u otra, ¿no? Y yo personalmente creo que es no solamente maravilloso, es un privilegio, es una fortuna, ¿sí? Es una suerte vivir en un país que es una frontera del conocimiento, es una frontera de la ciencia, ¿sí? En el cual hay tanto por descubrir. Colegas de otras latitudes vienen a nuestro país maravilloso fascinados por esta situación, por el hecho de que hay tanto para descubrir, porque ellos en sus países tienen una realidad natural que ya ha sido estudiada desde hace muchísimo tiempo y está bastante conocida, ¿no? Por lo menos en el nivel básico está resuelta, ¿no? Entonces, allí hay una primera reflexión. Y por supuesto, lo que he preparado esta noche está dirigido a ustedes, estudiantes, de manera prioritaria y mayoritaria. Y por supuesto, yo creo que quienes me conocen en mi trabajo de profesor en campo, eh, saben que disfruto muchísimo trabajar con estudiantes, trabajar con ustedes y entusiasmarlos de alguna forma, ¿no? Por la necesidad y la prioridad de hacer investigación y por esta enorme fortuna, por esta enorme suerte que tenemos de vivir en un país con estas características. Rápidamente quiero hacer unas consideraciones o un repaso muy breve sobre la información científica, ¿sí? La producción de información científica. Vivimos en un momento del tiempo en el cual, o mejor, voy a hablar al revés, voy a expresar lo que quería comenzar a expresar a la reversa, ¿sí? Eh, Hace un tiempo atrás, cuando yo fui estudiante del pregrado en nuestra querida universidad, no había internet, ¿sí? No había WhatsApp. Y entonces uno se enteraba porque alguien le comentaba que en algún lugar del mundo, algún autor, algún estudioso, un científico, había escrito un libro o había publicado un artículo sobre una temática que a uno le interesaba. Pero las barreras para conseguir, para acceder a la información eran enormes, ¿sí? Uno tenía que escribir una carta, muchas veces a puño y letra, averiguar primero cuál era la institución donde trabajaba esta persona, cuál era su nombre, y entonces escribir una carta pidiéndole por favor que nos enviara pues una copia, ¿sí? Una fotocopia de su artículo, de su texto, y enviar esa carta por correo. Esto era un proceso que tenía una carga pues de misterio y de magia, porque uno ponía la carta en el correo, en un buzón,
y luego comenzaban a pasar las semanas, los meses, y de pronto podía suceder, o también podía suceder que nunca se diera, ¿m? Podía suceder que uno un día recibiera un sobre por correo y oh, qué emoción, qué expectativa, ¿no? Abrir ese sobre y encontrar allí una nota del autor, muchas veces muy amable, dirigida a nosotros, muy breve también seguro, y la fotocopia del artículo que uno quería conseguir. Entonces, el grave problema era la carencia de acceso a la información. Pero en el mundo que ustedes están viviendo, que todos estamos viviendo en la actualidad, el problema es el contrario, ¿sí? El problema es que hay un exceso de información disponible y si es que uno no tiene las pautas fundamentales para filtrar la información, hay información que es seria, científica, robustamente hecha digamos, en la perspectiva de la investigación, pero también hay mucha desinformación, pseudociencia, falacia, es decir, está todo mezclado, es como un revoltijo en el cual hay un cúmulo de referencias y muchas veces uno puede sentirse desorientado en el sentido de qué cosa es lo que realmente podemos considerar científico, ¿no? Aquí están 5 pautas que yo les recomiendo que las mantengan en mente, sobre todo a los que están iniciándose en este aspecto de la investigación, por supuesto, aquellos de ustedes que han hecho investigación ya, y si hay colegas en el aula o en el auditorio en este momento, pues les pido disculpas hasta cierto punto de insistir en algo tan básico, pero tenemos que rápidamente repasar si esto que estamos examinando, si esta publicación o este texto realmente se ajusta al marco, al canon del pensamiento lógico. La lógica, como todos sabemos, es la rama del conocimiento que se enfoca en el estudio de los razonamientos correctos. Es muy importante. Les aconsejo muchísimo revisar información y literatura sobre lógica, ¿no? Porque una de las cosas que estudian los colegas de esta disciplina es justamente lo que llamamos la falacia o el razonamiento falaz. Eso es como los lobos disfrazados de corderos, ¿no? Las ideas o planteamientos que parecen científicos, que parecen muy ciertos, pero cuando uno los examina con un poco de cuidado, resulta ser que no tienen nada de lógicos ni nada de científicos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, rapidito les voy a mencionar algo que está muchas veces generalizado en nuestro ambiente como fuente de referencia, ¿no? Y algunos incluso la utilizan como una fuente de referencia que pudiera tener un nivel científico. Es la opinión de algunos expertos, ¿no? El hecho de que una persona especialista, de repente en dendrología, como quien les habla, diga algo, no significa que eso necesariamente es cierto. Habrá que investigarlo, habrá que hacer un trabajo científico enfocado en este aspecto y de esa manera resolver la pregunta, ¿no? Pero pues preguntándole a las personas qué es lo que opinan, tenemos siempre un margen de imprecisión y por allí entramos a una forma de enfoque que no es científico, en el fondo, no estrictamente hablando. Y así, entonces, el marco del pensamiento lógico es lo que nos comanda. Luego hay algunas características importantes cuando hacemos investigación científica que tenemos que cumplir eh, con el procedimiento que seguimos. La primera de ellas es la replicabilidad, ¿no? Esta cualidad que se refiere a que lo que hacemos pueda ser repetido, replicado por otra persona para confirmar o para comprobar lo que nosotros estamos haciendo o diciendo, ¿no? La replicabilidad.
Luego, en el razonamiento científico hay dos vías de encontrar causalidades, encontrar relaciones de causa-efecto, ¿sí? Y resolver nuestras preguntas sobre la realidad natural o la realidad que nos rodea. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan esto, ¿no? Estas dos vías de pensamiento y dos vías procedimentales las llamamos la deducción y la inducción. Son dos caminos diferentes, pero ambos totalmente válidos para obtener respuestas y resolver preguntas científicamente, ¿no? Eh, la deducción, hay esta forma mnemotécnica de referirnos a estos dos conceptos, ¿no? Decimos la deducción parte de lo general y llega a lo particular, en el sentido de que la deducción está basada en razonamientos, en axiomas eh, que son generales, ¿no? Es la potencia de nuestra reflexión y del razonamiento la que nos va guiando para encontrar la respuesta. En el caso de la inducción, la inducción es el procedimiento que nos lleva al muestreo, ¿sí? A la toma de muestras, y entonces, mnemotécnicamente hablando, nos referimos a ella como ir de lo particular a lo general. Y es muy empleada por nosotros, puesto que el universo de trabajo que es el bosque húmedo tropical, por ejemplo, es tan complejo que no lo podemos estudiar de una manera completa, ¿sí? Tenemos que, si queremos averiguar sobre una cualidad o un parámetro o una característica dada de este universo tan complejo, tenemos que tomar muestras. ¿Sí? Y luego, sobre la base de esas muestras y utilizando procedimientos estadísticos, obtener inferencias, ¿no? Entonces son conceptualmente dos vías muy distintas, pero ambas completamente válidas para obtener información científica. Y finalmente, la verificabilidad. Esto es hasta cierto punto similar a replicabilidad, pero sobre todo cuando se trata del plano de la diversidad biológica, por ejemplo, y nosotros afirmamos que en determinado ambiente hay una especie, pues la ciencia nos dice, necesitamos un objeto de verificación, necesitamos un espécimen, ¿m? Depositado en un herbario, en un depositario, en un museo, eh, que sea el objeto que nos permite verificar en un país con una diversidad tan inmensa, ¿no? Hablamos de megadiversidad biológica en el caso del Perú. Para árboles hay 6.000 especies diferentes en el territorio peruano. Ni siquiera sabemos con exactitud cuántas hay. Es un número aproximado. Entonces, imagínense ustedes ante esta dimensión apabullante de la diversidad De acá, biológica existente en nuestro país, pues definitivamente si queremos afirmar que en este lugar hay estas especies, necesitamos un medio de verificación. Y a eso se refiere este último concepto que les mencionaba. Entonces, tal vez este slide puede ser útil, mantenerlo a la vista, y de repente puede ser una guía, puede ser un canon para algunos de nosotros que estamos tratando de filtrar información para decidir si realmente es científicamente válida o qué cosa es, ¿no? Lo cual no desmerece necesariamente la información, ¿no? Hay información de nivel técnico, eh, hay información local, ¿sí? De las personas locales, etcétera. De ninguna manera devaluamos ese tipo de información, simplemente queremos separar lo que es científico de lo que no lo es. Bien. Y pues aquí hay un tema que tiene que ver con la creatividad también, es mucho. La ciencia y la investigación son expresiones de la creatividad humana
del mismo modo que la pintura, la música y cualquier otro tipo de creación. Al menos yo lo veo de esa forma y creo que muchos coincidiremos en lo que acabo de decir. ¿Sí? Y entonces hay este espacio tan lindo que tiene que ver con las predisposiciones, con los gustos, ¿sí? Con las predilecciones que cada persona tiene. Y estas son variadas, ¿no? Son maravillosamente variadas porque son tantas casi como seres humanos o como personas o como estudiantes que pueda haber en este auditorio. Entonces, obviamente, pues yo soy un botánico forestal, y como dice la frase, cada loco con su tema, ¿no? eh, ando pensando en cosas que tienen que ver con mi línea, ¿m? Como es lógico, pero hay colegas que están enfocados en la política, en la antropología, ¿sí? En el uso local de las especies o los manejos locales, en la madera, en la tecnología, en la anatomía, en el papel, en fin, la carrera y la ciencia forestal tiene una cosa extraordinaria, lindísima, y es que conecta, es como si fuera un microcosmos, ¿no? Como si fuera un pequeño universo. Nuestra carrera conecta con todas. Creo que no estoy exagerando al decirlo de esa forma. Y es increíble descubrir que, bueno, tenemos espacios superpuestos con nuestros colegas zootecnistas, agrónomos, pesqueros, es decir, por todos lados, en esta carrera bellísima que es nuestra carrera, pues tenemos líneas y espacios de crecimiento, de enriquecimiento y de investigación. Una cosa que siempre pienso es esencial en la vida, y permítanme que lo diga como profesor, pues, ¿no? Que uno anda siempre tratando de darle una pauta a sus estudiantes. Es esencial en la vida seguir nuestra vocación, ¿no? Es la manera de asegurarnos una vida feliz, haciendo lo que nos gusta. Y es una especie de círculo, se forma una especie de círculo virtuoso, ¿no? Porque si a uno le gusta algo busca hacer ese algo, y por sobre todo, a veces contra viento y marea, eh, eh, finalmente uno comienza a destacar en ese algo, ¿no? Comienza a conocerlo un poco más y la gente detecta eso y finalmente se genera, como les decía, un círculo virtuoso por el cual la persona que se dedica con sinceridad y con vocación a algo, cualquier cosa que sea, pequeña o grande, ah, pues consigue, pienso yo, eh, en la mayor parte de los casos, sin duda, eh, ingresar en esto que les acabo de decir, en esta especie de círculo virtuoso, ¿no? Tan importante en la vida. Bien, entonces, pues allí en la imagen puse un montón de fotos referentes al misceláneo de aspectos que nuestra carrera maravillosa tiene dentro de su espectro. Y rapidito, hablando de la necesidad de investigación, eh, por un lado no me gusta hablar de mí, pero por otro lado sí me gusta compartir experiencias, porque creo que de esa manera puedo darles un referente. Yo estaba terminando mi carrera, el pregrado, cuando surgió esta oportunidad tan bonita en los últimos meses de mi último ciclo. Una persona amiga me pasó la voz para hacer unas prácticas en un vivero que queda en San Mateo. ¿M? Y entonces, pues mi trabajo era fundamentalmente tirar lampa, sacar tierra, preparar sustratos, embolsar, poner en bolsas los sustratos para sembrar las semillas o los esquejes de las especies que queríamos propagar. Y estaba yo encantado, dicho sea de paso, haciendo ese trabajo de empujar una carretilla y tirar lampa y pico. Pero eh, eh, en esta situación
sucede que el vivero de San Mateo tenía conexión con viveros que había en Tarma y yo tuve la oportunidad de moverme entre estos viveros y en Tarma descubrí la planta lindísima de Cantuta, que es a propósito la flor nacional de nuestro país. Y me entró por allí el deseo de propagar Catuta, ¿no? Ya que teníamos los viveros, había los viveros, por supuesto, yo no era el dueño de nada, pero sí podía darme un tiempo para hacer propagación de alguna planta que me interesara. Había sustratos, había bolsas. Y me di con la enorme sorpresa increíble y muy frecuente en un país como el Perú, de que nadie había publicado nada sobre la germinación y la propagación de la flor nacional del Perú. Increíble, ¿no? Y entonces yo buscando, tratando de encontrar alguna referencia, hasta que llegué a la conclusión, llegué a la realidad, que es lo que les va a suceder a ustedes a cada rato, porque, repito, vivimos en un país en el cual hay una carencia de información tan increíble, pues llegué a darme cuenta de que nadie había hecho un ensayo, nadie había publicado, ¿no? Porque posiblemente muchas personas habían propagado la cantuta y habían hecho los ensayos, pero nadie había publicado sobre eso. Y entonces, pues, qué orgullo ser el primero, un muchachito joven que publica un ensayo de propagación de la planta, que es la flor nacional de su país, ¿no? De alguna manera eso me hizo sentir que estaba yo en el cielo, y creo que expresa, que muestra esa experiencia, cómo hay tantas cosas por hacer en el caso del Perú. Es decir, la investigación básica está por donde nosotros volteemos la mirada, ¿no? Y ahí abajo he anotado, bueno, la fuente en la cual salió publicado el ensayo, y por otro lado, el caso de varias especies que están, miren, literalmente en la esquina, ¿no? Acá en el ámbito donde nosotros nos desplazamos y que no tienen estudios de propagación, ahí las he anotado, publicados para el. Entonces, eh, maravillosa situación. ¿Por qué hacer investigación en el Perú? Porque pues no hay datos, ¿no? No hay datos de las cosas más fundamentales a veces y entonces si nadie publica sobre esto, ¿qué podemos hacer? De repente nos corresponde a nosotros, pues, ¿no? Ponernos nuestra ropa de trabajo, nuestras botas, ¿sí? Agarrar la lámpara y pasar una temporada lindísima haciendo un ensayo como el que les estoy mostrando, o trasladando esto a otras líneas de investigación, a la madera, al papel, a la industria, a las empresas, a la economía, en fin, tantas cosas que están esperando que las investiguen. Pero también lo que es obvio es que vivimos un compromiso en relación a la información. La gente necesita la información que nosotros podamos producir y muchas veces nosotros tenemos la capacidad de producir información de buena calidad para ellos. Entonces, eh, hasta cierto punto, una de las cosas esenciales de nuestra carrera es lo que acabo de mencionar, capacitarnos, entrenarnos y entregarnos, si es el caso, a la producción de información que pueda ser útil, ¿no? Por supuesto, información muy rigurosa que se publique en revistas científicas, ese tipo de información la produciremos y haremos, y también, pues, manuales, documentos más accesibles con un contenido científicamente sólido y que uno pueda mostrar a cualquier persona del mundo, ¿sí? Pero desarrollados, escritos en un lenguaje que sea menos elitista, menos críptico, ¿sí? Y más accesible. Entonces, eh, allí está esta reflexión. Y el punto de partida en esta dicotomía o en este binomio al que estoy llegando es escuchar, ¿sí? ¿Qué es lo que la gente local quiere, necesita?
qué es lo que ellos consideran importante, necesario. Muchas veces nosotros podemos reunirnos acá en algún aula, en un espacio muy bonito y muy elegante y tener ideas maravillosas sobre lo que hay que hacer. Y con esas ideas nos vamos al campo y a la gente le decimos, miren, nosotros estamos llegando para hacer esto, que es lo que hay que hacer. Error de errores. El proceso tiene que ser al revés. El proceso tiene que ser primero escuchar, escuchar y escuchar. ¿Mm? ¿Qué cosa es lo que la gente quiere, lo que la gente necesita? ¿Sí? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué es lo que hay que resolver? Y ver en qué medida nosotros, con toda la modestia del mundo y con los recursos que podamos tener, eh, tal vez podemos contribuir a solucionar. Bien, el tiempo siempre nos tiraniza y estoy corriendo un poquito para evitar ocupar más tiempo del que se me ha asignado, ¿sí? Unos 35 o 40 minutos de presentación, pero no puedo dejar de mencionar este tema. Yo creo que en los últimos años me he vuelto una especie de predicador. Tengo una especie de idea que predicar. Y aprovecho en casi cualquier presentación en la que tengo oportunidad para mencionar este tema. Es el tema de la inmensa riqueza del hecho de que el Perú es el centro de diversidad y riqueza de especies de cedros en todo el mundo. Entonces, por un lado no nos llama la atención, porque el Perú es el centro de diversidad, pues, de aves y de reptiles y de plantas y de helechos y de lo que el grupo de organismos que ustedes quieran, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a escuchar esas cosas que a veces ya casi que no nos llama la atención. Pero resulta ser que el Perú es el centro de diversidad mundial, es el país que tiene más especies de cedros, el género, estoy hablando del género Cedrela, de la familia Meliáceas, en el mundo. Entonces, aquí sucede algo que ejemplifica esta necesidad de investigación a la cual nos estamos refiriendo, ¿sí? Resulta ser que en el Perú hay 10 especies diferentes de cedrela. Ahí en los pósters ustedes pueden ver imágenes de algunas de ellas, ¿no? Y a propósito, eh, rápidamente les menciono también, contrariamente a lo que se pensaba en el pasado, las especies arbóreas peruanas no están uniformemente y homogéneamente y extensamente distribuidas en todo el territorio del Perú. No, son, tienen distribuciones que son confinadas, son regionales, están confinadas en determinados ámbitos, ¿sí? Distribuciones endémicas. Y entonces, a la mayor parte de las especies o muchas especies no las encontramos extendidamente distribuidas en el territorio, sino localizadas en algunos puntos, ¿ah? Y es el caso de las especies de cedros. Les comento, de las 10 especies que existen en el Perú, contrariamente a lo que pensamos y pensábamos, la mayoría, 7 de 10 especies, tienen distribución andina o en la ceja de selva. Y consecuentemente muchas de estas especies son especies de ambientes secos, cosa interesantísima. Pero un momentito voy a caer en esto. Y solamente 3 de las especies están distribuidas en la llanura de la Amazonía. Esto que les acabo de mencionar, y a propósito, es como que hubiera una especie para cada piso altitudinal, yendo hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Una gran bendición en una realidad en la cual la temperatura se está elevando, los ambientes se están desecando, ¿sí? Se están desertificando y consecuentemente cara al futuro ya no podemos recomendar las especies que normalmente recomendábamos en el pasado, ¿no?
eran propias de ambientes húmedos, porque sabemos que en el horizonte hay una tendencia a la desecación. Entonces, es como que esto sucediera con una bendición doble, ¿no? Porque pues tenemos las especies justamente propias, adaptables a estos ambientes secos y semisecos. Supongo que en algún momento, si ustedes desean, puedo darles una presentación exclusivamente sobre este tema que estoy tratando de resumir lo más posible. Inclusive dos de estas especies son endémicas con distribución muy restringida y están en situación tremendamente vulnerable con menos de 30 individuos existentes en la actualidad, ¿no? Entonces, muchísimo trabajo por hacer. Y de las 10 especies de cedrela que tenemos en el Perú, hay estudios de la propagación de la tecnología de la madera, de la anatomía de la madera y de la ecología de las especies solamente para 3. Imagínense ustedes. Tenemos allí campo abierto, ¿sí? Para investigar sobre esta temática tan importante y prioritaria, ¿no? Entonces, aquí hay espacio para muchos de ustedes a los cuales les guste la propagación de plantas, les guste ensuciarse las manos con la tierra, así como su profesor, pues totalmente priorizable porque son especies con un valor económico apropiadas para forestar, para reforestar, para restaurar ambientes y para darle a la gente elementos que tengan un retorno económico, ¿no? Porque son maderas valiosas, valiosísimas. Cedros están constantemente dentro de las 2 especies más cotizadas con mejor precio en el comercio en el Perú desde hace décadas. Bien, y del mismo modo he anotado en la parte de abajo varios grupos de especies que están en la misma situación, en necesidad clamorosa de investigación básica. Bien. De otro lado, perdón, hay un tema sumamente importante para nosotros. Y en este slide, a propósito, eh, rindo homenaje y reconocimiento a uno de mis profesores. A propósito, aprovecho para rendir homenaje y reconocimiento a todos mis profesores extraordinarios, ¿sí? De la Facultad de Ciencias Forestales y de mi experiencia como posgraduado también. Tenemos una suerte, y yo particularmente he tenido una suerte de tener profesores realmente de otro nivel. Uno de ellos, el ingeniero Antonio Aróstegui, experto en anatomía y tecnología de la madera, que fue mi profesor de los cursos correspondientes, y en paz descanse el ingeniero Aróstegui. Él publicó algo que para mí es un ejemplo, es este estudio que se llama Recopilación y Análisis de Estudios Tecnológicos de Maderas Peruanas. Los estudios integrativos, ¿sí? Porque ¿qué sucede? En el Perú hay tantas especies y tantas localizaciones y tantos casos, es decir, es un país complejo y entonces la información suele estar atomizada, suele estar eh, desagregada y desparramada y entonces para tenerla junta, para ponerla junta, a veces es un esfuerzo enorme y no tenemos el tiempo para hacerlo así. Consecuentemente, los estudios recopilatorios, los estudios integrativos, ¿sí? Hechos, por supuesto, con toda la rigurosidad, con todo el filtro de la ciencia, eh, tan importantes y tan necesarios, y esperamos que ustedes y colegas de las diferentes líneas se animen lo más rápido posible a cada quien en su línea publicar estudios de recopilación y análisis de la información sobre propagación, sobre anatomía, sobre, es decir,
cualquiera de las líneas, la pulpa, el papel, la industria, eh, para poder tener a la mano información integrativa, integrada, ¿sí? Que es tan necesaria en el momento actual en el cual vivimos corriendo, pues no, el tiempo no es exactamente lo que sobra. Entonces, este tipo de producto quería mencionarlo esta noche porque ustedes, estudiantes, eh, utilizando criterios que sean robustos, pueden preparar este tipo de documento mediante una búsqueda bibliográfica. Ahora hay formas tan maravillosas de acceder a la información y de filtrarla también, de seleccionarla, de armar bases de datos y finalmente poder ofrecer este tipo de literatura tan necesaria, pienso yo, a nuestro sector, a nuestra disciplina. Y también base rápidamente mencionar eh, esta cosa bellísima, el hecho de que nuestra universidad está a la vanguardia en estaciones de campo. Tenemos estaciones de campo por todos lados en el territorio del Perú, en Cañete, en la costa, en Chanchamayo, en Satipo, en la altura, ¿sí? En fin, hay varias estaciones de campo en las cuales, a las cuales podemos llegar como si fuera nuestra casa, ¿sí? Son espacios seguros, económicos, en los cuales uno puede estar basado para hacer investigación, para producir información tan importante, ¿sí? Puse allí como una muestra el caso del Valle de Chanchamayo y el Fundo La Génova y el entorno del Valle de Chanchamayo. Si ustedes miran el mapa que está en la parte central, que a propósito, ahí hay otro tema lindísimo, ese es el mapa original del doctor Weber-Bauer, el mapa del año 1922 de la vegetación del Perú, hecho mediante 49 transectos, o perdón, 43 transectos, que recorrió Weber-Bauer caminando y midiendo distancias y anotando las formaciones vegetales, transectando los Andes del Perú para hacer este mapa. Y pues ya en este momento Weber-Bauer muestra que en el Valle de Chanchamayo, que es la zona central de este mapa que ustedes están viendo allí, de esa imagen, hay una cantidad de formaciones vegetales diferentes. Entonces, tenemos una estación de campo que está estratégicamente ubicada en un punto equidistante a una cantidad de formaciones vegetales con vegetación arbórea diferenciada, con especies distintas, en fin, maravilloso. Y reiterar el hecho de que nuestra universidad pues tiene una fortaleza enorme que tenemos que aprovechar en ese sentido. Y nuevamente invitarlos, como hice al inicio, a aquellos de ustedes que obviamente tengan afinidad, tengan, digamos, predilección, tengan interés en las líneas que ya saben que nosotros manejamos desde el herbario, ¿sí? El estudio de la diversidad arbórea, los trabajos de dendrología clásicos orientados a producir información que sea útil para identificar en el campo. ¿Mm? Qué interesante. No solamente en el herbario, sino en el campo. ¿Cuáles son los caracteres de campo para identificar las especies de árboles del Perú? Y pues tenemos una cantidad de parcelas permanentes establecidas en las cuales estamos monitoreando los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Y hay esa frase que he anotado en la parte de abajo, en el sentido de que el bosque nos cuenta lo que está pasando con el entorno, ¿sí? Si nosotros tenemos un registro a lo largo del tiempo de los diámetros, de la mortalidad, etcétera, podemos interpretar ese registro para saber si los árboles están creciendo menos, ¿sí? Si se están muriendo más,
si los árboles, si las especies de las partes más bajas están invadiendo las partes más altas o viceversa. Si los bosques están perdiendo las especies valiosas y estas están siendo reemplazadas por especies que no tienen un valor comercial o viceversa. Por eso anoté esa frase que se lee abajo, en el sentido de que el bosque nos cuenta, ¿no? Nos habla de los cambios del entorno y sus tendencias al futuro. Bien, entonces allí hay 20 parcelas de 1 hectárea, cada una de ellas con 500 árboles marcados, ¿no? Saquen su cuenta, colectados, identificados, y ahí tenemos una infraestructura potente, valiosa, sobre la cual se pueden superponer estudios de fauna silvestre, estudios de la presencia de aves, de especies de la fauna, de la entomofauna, en fin. Pues allí podemos quedarnos pensando de una manera creativa en todas las cosas que se pueden hacer. Y bien, nuestra carrera, ¿sí? Nuestra profesión de ingenieros forestales siempre nos lleva a lo aplicado. Por supuesto, generamos información básica, pero queremos luego que eso nos sirva para aplicarla, ¿no? Y aplicarla para resolver los problemas que pueda tener la gente y para mejorar las cosas, ¿sí? Y las condiciones de las personas que habitan en los diferentes ámbitos de nuestro país. Entonces, esa es una reflexión importante y que de alguna manera estoy tratando de mantener también como un hilo conductor de esta presentación. Hemos publicado prácticamente 40 libros desde el herbario. La mayor parte de ellos están accesibles en el sitio web del Centro de Datos para la Conservación o el sitio web del propio herbario, que ahora ya tenemos un sitio web también, en sus versiones digitales. Y seguiremos en este camino de no dejar que se acumule la información sin publicarla, ¿sí? De estar tratando de publicarla constantemente bajo la forma que sea necesaria, ¿no? En algunos casos serán artículos científicos, en otros casos serán libros, manuales, ¿sí? Todo lo que podamos, porque no queremos tener información guardada. Un profesor en algún momento mencionó una frase un poco siniestra, ¿no? Decía, hay personas que quieren morir con el secreto. Pues estamos en una actitud completamente contraria a eso. Y darles las gracias a nuestros estudiantes, darles las gracias a nuestros colegas y al personal de apoyo que tenemos en nuestro herbario, personal extraordinario realmente, allí lo estoy mencionando a todos ellos, y también a nuestros colegas de las instituciones hermanas, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con los cuales estamos trabajando en alianza desde hace mucho tiempo y eso es extraordinario y es lo más deseable, ¿no? Hacer esfuerzos conjuntos, unirnos con otras instituciones, con colegas de otras instituciones para trabajar de una manera abierta, dándonos la mano para producir la información científica que nuestro país necesita. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias por todo lo que ha dicho. Siempre es un gusto escucharlo hablar a usted, contar sus experiencias, todo lo que lo nuevo, y lo que siempre repite en clase, porque quiero haber escuchado que mencionó sobre, ay, no me veo, ahora sí, sobre lo del cedro. Sí, no me acuerdo, quiero que me acuerdo así, lo que mencionó del cedro. Y ni bien vi la foto, me acordé al toque de eso. Excelente, excelente. Sí, creo que ya van a llegar las preguntas, las estará mandando al chat interno. Perfecto, sí. Voy a salir de la pantalla compartida. ¿No? En lo que esperamos las preguntas. Yo
Tengo algo que decirle. Este curso está conformado por, pues, principalmente gente de ciclos menores, gente que no, quizás no han sido parte de una investigación como tal, un proyecto de investigación como tal. Y por lo mismo que están en ciclos menores, quizás de repente han sentido como que eso falta de motivación, ¿no? En vacaciones, quizás no encuentran qué hacer, o pues están repasando o avanzando así los cursos. Usted como ya alguien que ya pasó por todo eso, ¿en algún momento de cuando estaba estudiando ha sentido eso, esa falta de, pues, de que, pucha, esto no es lo que yo quiero hacer, así? Y si lo has sentido, ¿qué fue eso que hizo que lograra al final pues todo lo que vemos, ¿no? Que pues la gente lo admira realmente. Oh, gracias. Gracias por ese comentario. Eh, en realidad, yo quiero compartir con ustedes una situación que a mí bueno, creo que me caracteriza hasta cierto tiempo, o hasta cierto punto. Es el hecho de que eh, me gustan demasiadas cosas, ¿no? Eh, eh, ¿No? Quiero compartir con ustedes, por ejemplo, cuando yo entré a la Facultad de Forestales, entré simultáneamente a la Universidad de San Marcos a estudiar arqueología, porque me encanta, siempre me ha gustado. Y hay muchas cosas que me interesan, ¿no? Y más bien un poco mi problema era a la reversa, no era eh, que algo no me gustaba, sino que me gustaban demasiadas líneas del conocimiento y se me hacía difícil tomar una decisión, ¿no? Entonces, a raíz de esa experiencia y de lo que he visto luego en algunos de mis estudiantes, un consejo que les puedo dar es traten de hacer una agenda, de llevar una agenda con los temas que a ustedes les puedan interesar, sean temas forestales o no forestales. Eh, perdón, y mantenerlos a la vista, porque eh, la investigación científica, como les decía, yo la veo como una actividad creativa, ¿no? Es una forma, hasta cierto punto, de expresarnos también, de expresar lo que nos gusta. ¿No? Y los seres humanos necesitamos expresarnos para estar en equilibrio. Les aconsejo mucho llevar una agenda de ideas, ¿no? Van a ver ustedes que en determinados momentos se producen circunstancias que pueden ser favorables a que uno se enrumbe por una línea determinada o en una dirección dada. ¿Ah? Pues eso sucede en la vida y ustedes están tan jóvenes que yo creo que no deberían tener ninguna preocupación en ese sentido. Eh, Hay tantas cosas lindas por investigar y por vivir, ¿no? Como experiencias de aprendizaje. Entonces, tal vez eso es un poco lo que te podría comentar y responder, Flor, en relación a la pregunta que me hiciste. Y muchas gracias de verdad. Tenemos una pregunta, se la leo. Profesor, buenas noches, agradeceré por su presentación. Es de Ángela Guamaní. Quería hacerle una consulta. Si una investigación termina indicando que las actividades de una comunidad perjudican al ecosistema, ¿cuál sería la manera correcta de informar a la comunidad los resultados de tal manera que entiendan que están perjudicando al bosque sin intención de ofenderlo? ¿De Sí, ofenderlos? muy importante, muy importante la pregunta. Yo creo que cuando es ese el caso, uno tiene que tratar de encontrar alternativas, ¿no? Porque no solamente se trata de decirle a la gente, miren, ustedes están haciendo esto mal, no lo hagan, ¿sí? Sino, pues, y entonces, ¿cuál es la alternativa? Creo que por allí un poco iría la respuesta que yo trataría de construir, ¿no? Sabemos que muchas veces localmente la gente está procediendo de formas que son dañinas para el ambiente, que son nocivas, pero nuestro trabajo en realidad no es solamente indicar que hay algo que está mal, sino tratar de ofrecer alguna alternativa de solución. Entonces, eh,
Parece que eso es más complicado, ¿no? Pero justamente es el reto que vivimos nosotros como profesionales de campo. Gracias. Hay otra pregunta de Maricielo Celis. Buenas noches, profesor. Gracias por la presentación. Mi consulta es la siguiente. En base a su experiencia, ¿cuáles han sido las problemáticas que le suscitó realizar investigaciones en un lugar que carecía de información básica y de qué manera lo sobrellevó? Muchas gracias. Gracias, gracias. Qué linda esa pregunta. Me ayuda a aprovechar para hacer un comentario, ¿sí? Les narré la experiencia que tuve con la flor de cantuta y la propagación de cantuta. ¿Mm? En ese caso, si alguien me pregunta o me preguntara cuánto costó hacer esa investigación, pues yo creo que tuvo un costo ínfimo, ¿no? Era mi propia, digamos, disponibilidad física para preparar los sustratos, colectar las semillas eh, y hacer el ensayo, ¿no? ¿Cuál fue el costo de eso? Seguramente fue ínfimo, ¿no? Unas bolsas de plástico, un espacio en el vivero y trabajo físico mío que yo invertí en eso. Pero la reflexión o el punto al que quiero llegar es hay tantas cosas por investigar, por aclarar, por resolver, para las cuales no necesitamos un financiamiento considerable ni mucho dinero, simplemente necesitamos la buena disposición y el deseo de hacerlas, ¿no? Entonces, he visto algunos colegas o algunas personas que adoptan la actitud de, bueno, si no hay dinero, si no hay fondos, si no hay financiamiento, no se puede hacer investigación. Yo estoy completamente contrario a eso. Creo que es al revés. Creo que cuando uno toma la iniciativa y hace las cosas, eso genera una cascada de eh, resultados positivos, ¿no? Por un lado, la gente detecta, ah, y este joven que es entusiasta y le gusta y está haciendo trabajo, vamos a apoyarlo, ¿no? Eh, es como que el universo conspira a favor de uno cuando hay el deseo, cuando hay el entusiasmo, cuando hay una actitud positiva. Entonces, es una linda pregunta y creo que mi respuesta sería definitivamente uno tropieza con muchos obstáculos de todo tipo, ¿no? Y a todo nivel. Pero en un país como Perú, en el cual hay tantas cosas que se pueden hacer con un costo prácticamente cero, ¿qué estamos esperando, no? Entonces, esa un poco sería mi respuesta y agradezco muchísimo la pregunta y a la persona que la formuló. Otra pregunta tenemos sobre el nivel de investigación de pregrado y a raíz de que usted apoya a muchos egresados en sus tesis. ¿Considera que a lo largo de de nuestra formación logramos obtener las herramientas suficientes para salir de la universidad y hacer la tesis? ¿O hay ciertas faltas en tener más cursos, talleres o similares? Qué pregunta tan importante y valiosa también y que motiva muchas reflexiones, ¿no? Eh, yo lo que creo es que toda carrera es imperfecta, ¿no? O sea, es imposible tener todos los cursos que quisiéramos, todas las materias, todos los espacios de formación que deseáramos, ¿no? Porque el tiempo es limitado y hay una serie de factores limitantes, ¿no? Entonces, es un poco una utopía querer pertenecer a la universidad perfecta. Les comento también que es extraordinario ver estudiantes de universidades, por ejemplo, del interior del país, que tienen menos recursos a veces, tienen más limitaciones y hacen trabajos extraordinarios y resultan ser profesionales extraordinarios, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es muy importante. Eh, eh, y en el fondo, allí hay algo que nos corresponde de manera individual a cada uno de nosotros,
en el sentido de reforzar nuestra formación, de leer más, de tratar de escribir. A propósito, mi queridísimo y admirado profesor, que fue mi patrocinador, mi tesis de pregrado, el doctor Marc Turoyani, siempre nos decía, ¿no? Escriban, escriban y escriban. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, para poder escribir, uno tiene que leer, ¿no? Las personas que no leen, que no tienen el hábito de lectura, tienen dificultades para escribir e incluso para hablar. Consecuentemente, todo esto me hace recomendarles, eh, por un lado, escribir, por supuesto, pero por otro lado, como profesionales, para llegar a un nivel profesional que sea óptimo, hay habilidades que se relacionan con la comunicación, con la capacidad de comunicación verbal, con la forma como hablamos, con la capacidad de escribir. Y todo eso increíblemente brota de la lectura. Entonces, quiero aprovechar para recomendarles también esta noche, lean, lean todo, lean literatura, lean poesía, lean cuentos, lean de todo. Eso nos enriquece y nos forma para poder comunicarnos mejor. Gracias por esa pregunta tan bonita. Bien, muchas gracias. Bien, sí, bueno, eso creo que sería la última pregunta. Profesor, muchas gracias por su excelente ponencia, me ha inspirado mucho. Definitivamente hay mucho por investigar. Mi pregunta va más por un consejo. En el mundo de la investigación es inmenso y ahora que estoy iniciando a veces me siento un poco perdido, quizás porque soy de los primeros ciclos. ¿Qué me recomendaría para poder iniciar en este camino? ¿Qué compromisos conmigo mismo debo crear o qué pasos debo dar? Gracias. Qué linda intervención y también la agradezco muchísimo, como a las anteriores. Eh, yo creo que esa sensación que nos describes es la constante cuando uno está en ese momento de la carrera, ¿no? Uno se siente inseguro, siente dudas en relación a uno mismo. Lo que te adelanto es que todo eso se supera conforme uno va avanzando en los cursos. Es importante socializar, ¿no? Compartir con los otros estudiantes, enterarnos, preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo en el plano de nuestra carrera, de nuestra disciplina. Y yo creo que el consejo o la idea que di a la pregunta anterior también rige mucho. Una profesora excelente que tuve yo en el pregrado, eh, la doctora Beatriz Benoit, que era profesora de los cursos de redacción técnica, ¿no? Nos decía algo que es muy cierto. Si a ti te gusta la propagación de plantas, entonces seguramente te va a gustar leer sobre propagación de plantas. Entonces, cada quien, de acuerdo a su predisposición y a las cosas que le gustan, debe buscar literatura, de repente primero, literatura que sea divulgativa, que sea fácil de leer, pero debemos acostumbrarnos a leer sobre la temática o las temáticas que nos interesan. Eso es fundamental en nuestra formación, ¿sí? Y quiero insistir, agradeciendo a la pregunta, insistir en lo que he mencionado como una forma importante, fundamental de formarnos y de avanzar profesionalmente. Y no solamente profesionalmente, creo yo que avanzar a todo nivel. ¿No? Sí, gracias, gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor. No creo que esto sería todo. Quisiera que hubiera más preguntas. De verdad, quisiera que hubiera más preguntas porque veo que suelta varias cositas a medida que le preguntan. Bien, yo lo que Ujú. pienso es, estoy a disposición de ustedes, no solamente esta noche. Una de las cosas que me encanta es compartir, bueno, lo poco
que sé ponerlo a disposición de ustedes. Yo soy un profesor por vocación. Si hago docencia es porque realmente es mi vocación. Y entonces estaré feliz, estaré contentísimo si en otro momento me quieren volver a invitar para conversar de cualquiera de los temas que he mencionado, para los cuales he tenido que correr un poquito realmente, ¿no? Porque el tiempo nos tiraniza, pero esta creo que no será la última ocasión en la cual vamos a poder interactuar, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo y queda abierta la puerta de volvernos a reunir para seguir conversando sobre tantas cosas interesantes. Sí, una última cosita, si todos pueden prender sus cámaras, por favor, para tomar la foto de la reunión. Ay, chicos, no puede. Un ratito nada más. Ahí, en lo que se van peinando los otros. Un favorcito, Flor, me la pasas, pues ya, la foto. Sí, sí. Bueno, lo vamos a publicar Va, en nuestro Instagram, en todas las cuentas. genial. Ah, profesor, y creo que mencionó que iba a hablar, quería hablar sobre un tema que acá como que lo mencionó cortito nada más. Hay varios, ¿no? A lo Ah, largo de la presentación, eh, un poco corriendo, ¿no? He mencionado, por ejemplo, el tema de los cedros peruanos, el tema de la red de parcelas permanentes que tenemos desde el herbario, el tema de los trabajos que estamos haciendo de investigación y de enriquecimiento para nuestros estudiantes desde el herbario también, las publicaciones que hemos hecho. En realidad son varios temas que yo estaría encantado de tratar con ustedes con un poquito más de tiempo por separado cada uno de los temas, ¿no? Porque los he juntado todos para esta presentación, pero el tiempo siempre queda corto, ¿no? Entonces, quedo a la orden de ustedes. en realidad nos está sobrando tiempo. No sé si usted se encuentra en la disponibilidad ahorita de darse el gusto de explayarse totalmente. Yo encantado. ¿Cuántos minutos me darías para pensar, eh, para pensar en un tema que me encantaría exponerles? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Luz, la que ha estado en contacto con usted. Bueno, como círculo creo que nos importa bastante el tema de parcelas permanentes por el tema de evaluación y monitoreo que abordan nuestras líneas de investigación. Quizás podría hablarnos un poco más sobre esto, si es que hay una documentación que viene de hace años, de hace cuántos años viene y si es que esta información está disponible o incluso si nosotros la podemos sistematizar y trabajar con esa información para poder sacar algún tipo de investigación, ¿no? Ya que una de nuestras temáticas también es dinámica de bosques y he tenido la oportunidad de visitar una de sus parcelas en San Chamayo, justo en la Génova, así que no sé si nos podría hablar un poco más de eso, ya que abordar una parte de nuestras líneas. Por supuesto, claro que sí. Entonces, si les parece, me tomo 10 minutos para expandirme un poquito en esa temática, ¿m? Y
Quisiera compartir pantalla nuevamente con ustedes. No sé si la foto va a ser ahorita o va a ser después. De repente aprovechamos que estamos, por lo menos un grupo de nosotros, con las pantallas abiertas y creo que podemos tomar una foto ahora, ¿no? Antes de yo proseguir. Sí, ya está bien, sí. Un ratito nada más. Por ya. Avisas, ¿ya? Ya. ¿Tú le tomas luz o yo? Ya, ¿cuántos a tres y sonrían y voy tomándola? Uno, dos, tres. Listo. Voy a guardarlo. Y otra vez, a ver. Uno, dos, tres. Listo. Ok, profesor. Entonces, 10 minutos para que nos pueda hablar un poco más sobre este tema. Muchas gracias. Claro que sí. Ahí voy. Eh, justo tengo este póster que acabo de colocar en la pantalla. Entiendo que ustedes lo están viendo. Que se refiere a este tema en particular, ¿sí? A partir del año 2005, nosotros iniciamos el establecimiento de parcelas permanentes en el Valle de Chanchamal. Cuando digo parcelas permanentes, me refiero a estos espacios en medio del bosque que tiene una extensión de 1 hectárea, un cuadrado de 100 por 100 metros, al interior de, del cual, al interior de la hectárea, tenemos marcados todos los árboles y placados todos y cada uno de los árboles, y luego que trabajamos completamente una parcela, pues tenemos todos los árboles colectados, ¿no? Entonces, eh, actualmente les decía, tenemos ya en realidad más de 20 parcelas permanentes establecidas en la gradiente que va bajando de Tarma a Chanchamayo, ¿sí? A la estación del Fundo La Génova. Tenemos 20 parcelas establecidas en esta gradiente altitudinal, desde el área del bosque montano nublado Puyusacha. De repente voy a mostrarles una imagen rapidito eh, del bosque. Es este sitio bellísimo. Aquí hay una imagen, por ejemplo. ¿Verdad? Esta es una imagen oblicua tomada desde una avioneta del bosque. Y miren ustedes, este es un día despejado. Miren ustedes los árboles cargados de plantas epífitas, ¿no? Las epífitas son las plantas que crecen sobre otras plantas, orquídeas, bromelias, perdón. Entiendo que están viendo lo que yo tengo en la pantalla. Y entonces, miren ustedes la cantidad de especies. Eh, Se han hecho cuantificaciones en algunos espacios de bosques montanos nublados y hay árboles que tienen hasta 1.000 especies diferentes de epífitas sobre su copa, ¿no? Es una cosa increíble. Y por supuesto, allí se forma pues una especie de microcosmos, ¿no? Es como un universo aparte, con insectos, aves, animales, arborícolas, en fin. El bosque montano nublado Puyusacha, ¿sí? Al cual corresponden estas imágenes que acabo de mostrarles. Desde esa altitud, que prácticamente son los 3.000 metros sobre el nivel del mar, bajamos hasta el Fundo La Génova, que es el espacio donde se han tomado estas fotos. A propósito, esta foto corresponde a una tesis de un tesista brillante, Hans Buchenbach, que se graduó como ingeniero forestal, eh, haciendo el estudio de bueno, el establecimiento y el análisis y la interpretación de la información de una parcela permanente de 1 hectárea en el ámbito de los bosques de la Génova.
Y entonces resulta que tenemos 10.000 árboles marcados y cada 4 años estamos remidiendo, ¿sí? Registrando el crecimiento de todos y cada uno de estos árboles y también la mortalidad, cuántos árboles se mueren. A propósito, les comento, para mi sorpresa, la tasa de mortalidad es altísima. Yo pensé que los árboles no se morían y el bosque se mantenía estático, pero la tasa de mortalidad es altísima. Hay un recambio enorme, ¿sí? De especies. Eh, y entonces tenemos 10.000 árboles marcados. ¿Ah? Las colecciones están en el herbario. Por esa razón es que el herbario, y ahora hay que entrar de costadito porque está reventando de muestras y estamos felices porque nuestro decano eh, extraordinario ha conseguido que se concrete la construcción de la nueva facultad. Entonces, ya en pocos meses, justamente en la mañana tuve una, o ayer ha sido que tuve una conversación breve con él y me estaba contando que para fin de año va a estar listo todo el primer piso de la facultad, de la nueva facultad. ¿No? Y entonces en breve pues estaremos mudándonos a un espacio un poco más amplio, ¿no? Pero eh, esta imagen, este cuadrado que está acá con algunos colores azul, rojo, representa la magnitud, en azul está la magnitud del crecimiento de los árboles, eh, lo que han crecido por encima de cierta tasa, ¿no? Luego en rojo y verde están mapeados y posicionados cada uno de los árboles individuales. Y entonces con esta información nosotros podemos no solamente tener una idea clara de cuál es la diversidad de especies. A propósito, el bosque montano Puyusacha y las zonas aledañas tienen los bosques montanos más diversos del mundo. 160 especies por hectárea, que es algo equivalente a lo que uno encuentra en la llanura de la Amazonía también, ¿no? Y esto está en el ámbito del bosque montano nublado. Eh, eh, por un lado, como dendrólogos y personas que estamos interesados o interesadas también en la diversidad biológica, tener una idea clara de cuál es el nivel de diversidad, porque por supuesto esto es un parámetro, es un criterio para el establecimiento de áreas de conservación, ¿no? De otro lado, el crecimiento, los crecimientos de los árboles, para saber si están creciendo más de lo normal o menos de lo normal. Les decía y les comenté rápidamente, estamos descubriendo que los ritmos de crecimiento están disminuyendo. Y esto es porque, bueno, la interpretación más lógica es porque eh, la estación seca se está haciendo cada vez más seca y más larga en todo el ámbito de la selva central del Perú, ¿no? Entonces, los bosques se están secando, en otras palabras, y por eso el crecimiento de los árboles está disminuyendo. Eh, de otro lado, esta especie de infraestructura de parcelas permanentes nos está permitiendo monitorear y averiguar cuál es el patrón de fenología de las especies. ¿Sí? En qué momento algunas especies están floreando, están produciendo frutos y están produciendo semillas. Este tipo de información es valiosísima para la propagación, porque lógicamente en estas parcelas tenemos entonces una fuente de semilla para poder recuperar, restaurar, regenerar los bosques que se puedan estar perdiendo. Lógicamente la misma obtención de semillas. Ahora, aquí hay retos de cara a la modernidad, ¿no? Porque aparte de tener 20 parcelas permanentes, les comento, tenemos 80 transectos levantados en el ámbito
de, bueno, del Valle de Chanchamayo. Y quiero mostrarles, voy a aprovechar para mostrarles una lámina relacionada a esto. A propósito, les comento que estoy preparando un libro eh, sobre conceptos de biodiversidad y ecología mostrados en láminas. Eh, Porque actualmente muchos de nosotros queremos eh, comunicar ideas y ver, leer ideas bajo una forma visualizada, ¿no? Eh, Hicimos un estudio y fue una tesis de maestría extraordinaria de un egresado nuestro, el ahora magíster Flavio Quintero, que eh, estudiando los transectos, estos 80 transectos que hemos establecido en diferentes momentos de la sucesión, ¿sí? En bosques muy maduros, en bosques en los cuales la vegetación fue talada y recién se está recuperando, o han pasado ya 10 años desde que fue talado el bosque y se está recuperando, o 20 años, o 30 o 40 años. Mediante estos transectos y el análisis de la información de ellos, miren ustedes, aquí en la parte de abajo hay un hallazgo muy importante. ¿Cuál es el tiempo que se necesita para que se recupere la diversidad original que tenía el bosque? Entonces, a raíz de la tesis de maestría que les menciono, hemos podido averiguar que alrededor de 40 años luego que se tala el bosque, se recupera alrededor de un 70% de la diversidad original, siempre y cuando obviamente haya bosque conservado colindante desde el cual puedan llegar semillas al área que fue destruida, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la lluvia de semillas. Pero entonces, todos estos toda esta investigación orientada a averiguar qué es lo que sucede cuando el bosque es arrasado y cómo es que el bosque se recupera y cuánto puede tardar en recuperarse y cuál sería la forma como nosotros podríamos intervenir para que la recuperación sea más rápida, ¿no? Entonces, eh, esta lámina creo que es ilustrativa de cuánto demora en recuperarse la diversidad del bosque luego que es arrasado. A propósito, como les decía, he aprovechado para hacer una pequeña propaganda y les eh, voy a mostrar la carátula del libro que estoy preparando, que se llama de esta forma: Conceptos sobre biodiversidad y ecología del Perú mostrados en láminas. Hay 40 láminas, todas ellas preparadas con mucho cuidado, con fotos seleccionadas, para mostrar conceptos importantes que muchas veces estamos corriendo, no tenemos el tiempo para leer un libro completo sobre esa temática, pero vamos a tratar con mi colega Toby Pennington de poner todo esto al alcance de ustedes antes de fin de mes. Tengo programado estar sacando este libro que lo he escrito pensando en ustedes, mis estudiantes. Bien, entonces, el tema de las parcelas permanentes, volviendo a las parcelas permanentes, tenemos 20 parcelas permanentes y 80 transectos establecidos. La base de datos es tan enorme, ¿sí? Que no podemos, una sola persona no puede manejar esa inmensa base de datos para hacer todos los análisis que queremos hacer. Consecuentemente, están invitados aquellos de ustedes que tengan interés en lo que estoy hablando, escríbanme, contáctenme por medio del email y ahora, luego que salga de esta lámina, bueno, creo que voy a salir de la pantalla compartida, voy a anotar en el chat mi número de celular
me parece una soncera lo que voy a decir, pero por favor no me llamen, porque la mayor parte del tiempo estoy dando clases y no puedo atender una llamada, pero sí puedo atender un mensaje y sí soy buen contestador de mensajes, aunque respondo brevecito, ¿no? Pero estaré encantado de mantenerme comunicado con ustedes y de proyectar cualquier idea que ustedes puedan tener. Estamos encantados, no solamente quien les habla, sino todos los profesores que trabajan conmigo de manera cercana en el herbario y, digamos, en la facultad en general. Bien. Profesor, hay una pregunta ahí. Envían cómo podremos apoyar los trabajos de sus parcelas como círculo. Tal vez podemos hacer un viajecito por allí, de repente hay una oportunidad que Claro, surge. Siempre estamos sí, dispuestos claro que sí. nosotros. Eso es perfecto. Yo les cuento que tenemos las oportunidades de viaje se van dando en el tiempo, ¿no? Y si ustedes averiguan, hay muchos compañeros de estudios de ustedes que han viajado a nuestras localizaciones de trabajo, han estado en nuestras parcelas permanentes, en fin. Entonces, eso no es nada utópico, es una realidad. Eh, Acérquense, comuníquense conmigo o acérquense al herbario a la profesora Sara Terreros, que es la coordinadora de las actividades en el herbario, y estaremos encantados de recibirlos, porque sentimos y estamos convencidos de que esa es nuestra misión, ¿no? Para eso estamos en la universidad, para ustedes, ¿no? Si no, ¿qué hacemos en la universidad, ¿no? Entonces, encantados de abrirles las puertas, con toda la modestia de los escasos recursos que tenemos, encontrar la forma de que participen en nuestras salidas de campo. Seguramente comeremos de una manera muy sencilla. Afortunadamente, como les decía, las estaciones de campo de la universidad son realmente un componente no solamente valiosísimo, sino único. No hay otras universidades que tengan ese recurso que nosotros tenemos. Acabamos de regresar hace pocas semanas de la estación de Santa Teresa en Satipo, donde también hay bosques extensos, bien conservados, y hay muchísimas cosas por hacer, y eso ya es prácticamente la selva baja. Entonces estamos en toda la gradiente, desde la llanura o de la Amazonía o selva baja hasta los bosques premontanos, los bosques montanos nublados y la parte de la altura, donde también llegamos para poder investigar y para poder aprender, porque a través de los trabajos de investigación, otra de las cosas que se dan es que los estudiantes se enriquecen, se capacitan y se preparan para ser profesionales de más alto nivel, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que con eso y con la invitación que les estoy haciendo, quedo eh, con ustedes, con las puertas abiertas para, para recibirlos cuando ustedes deseen, y yo encantadísimo y mis colegas del herbario también. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Sí, Les agradezco mucho haber tenido este espacio y estos últimos los minutos que acabamos de robarle al tiempo para hablar un poquito más sobre el tema de parcelas permanentes. Muchísimas gracias y yo quedo a vuestras órdenes. ¿Ok? cuídense Espero que mucho, me pasen profesor. la foto. Gracias. Sí, sí, Hasta luego, profesor. Uy, su micro está apagado, profesor. Oh, perdón, sí, me estaba despidiendo, sí. Voy a salir ya de mi pantalla. Les agradezco nuevamente y ya los dejo. Gracias por todo. Muchísimas gracias a usted, profesor, por su valioso tiempo y, pues, por todo lo que nos ha mencionado, las investigaciones que podríamos hacer. Y es invaluable lo que nos ha brindado esta noche. Hasta otra oportunidad. De seguro vamos a estar comunicándonos con usted. Sí. Chicos, antes que se retiren, Sam tiene algunas indicaciones que darles.
Sí, chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos. No sé si se han dado cuenta, pero hoy ya vence el plazo para la entrega del encargo número 1. Eso principalmente, y luego está que pues deben escoger a un líder de equipo. Ahí hablen con su grupo que ya deben tener en WhatsApp, que hemos visto que estaban poniendo ahí los links para que se metan a sus grupos. Y bueno, eso deben elegirlo para mañana, que mañana es el taller número 1. Ya deben vengan para presentarnos directamente, ¿no? Directamente, pues tal va a ser el líder del equipo 5, del equipo 7, así, para que no los agarremos de sorpresa, para que no escojan a última hora, luego no hay problemillas. Sí, chicos, o sea, si bien es cierto, todos en el grupo deben trabajar y todos en el grupo tienen que estar al tanto de los encargos y en sí de su proyecto, el líder es esa persona que tiene que estar al tanto o la que va a estar contactando quizás a los asesores o asesoras, a las asesoras para aquellas dudas que tengan, ¿no? Es bastante importante poder tener a un líder bueno, a un líder con liderazgo, obviamente esa característica tiene que estar inmersa en su personalidad y elijan entre ustedes a quién sería esta persona. Igual, esa persona no significa que se va a llenar o va a cargar con todo el peso del grupo, sino de alguna manera va a estar guiando y va a estar coordinando la logística o algunas cuestiones con las asesoras o con nosotras, que somos parte de la mesa directiva. Eso, y bueno, espero que con eso quiero cerrar ya para mencionar que espero que el profesor Reiner les haya motivado aún más a poder investigar, no solamente en los temas que están ahora investigando, desarrollando, sino a lo largo de toda la carrera y cuando salgan de ser estudiantes también sigan en ese camino, ¿no? Y ustedes ven que como Perú tenemos un montón de potencial y tenemos muchas ramas en la carrera en la que podamos incursionar e investigar. Entonces, con eso ya cerramos con el día de hoy la reunión. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Ahí sí va a haber más que una charla, va a ser un taller práctico con sus avances y vamos a ir viendo algunos puntos. De hecho, creo que ahorita voy a mandar el temario que se va a tratar mañana al grupo de WhatsApp para que lo vayan viendo y revisando. Y sus encargos subanlos al Drive, que ya se les compartí. Eso sería todo. Y reaccionen a las últimas publicaciones que hemos hecho, porfa. Ahí nos hemos esforzado un poquito para sacarlo lo antes posible. Así que denle like y compártanlo en todas sus redes sociales. Ahí Sam, Sam está pidiendo que las comparto. Y eso sería todo hasta mañana. Y pónganlos en sus estados. Sí, pónganlos en sus estados, chicos. Y como podrán ver, ese tipo de espacios también nos dan esa oportunidad de poder viajar, ¿no? Ahora quizás vamos a consolidar la idea con el profesor Reiner y podríamos sacar una idea quizás de investigación o de apoyo en su investigación y realizarlo en sus parcelas permanentes. Y eso, entonces, ese es uno de los beneficios que también tiene estar dentro de un ciclo de investigación, en este caso dentro de ciberdosis. Y eso sería todo, chicos, hasta mañana. Cuídense mucho. Gracias, Sam. Hasta luego. Gracias, chicos, gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. Voy a subir el video a YouTube. Lo miran por si quieren ahí ver algo que dijo Reiner, sí. Gracias, Sam.